tal, hermanos? Buenas tardes. Les damos una cordial y cariñosa bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta tarde y estamos aquí compartiendo estos mensajes de la palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a prepararnos y le invito para que tenga a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y un lápiz o bolígrafo para que podamos tomar nota de los siguientes textos que vamos a estudiar en esta tarde. Pero antes vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque a través de toda esta semana nos has bendecido, nos has guiado, nos has ayudado, Señor, para hacer tu voluntad, para conocerte, para disfrutar de tu presencia, para gozar de tu palabra y también para compartirla. Gracias, Señor, por el perdón que nos has dado a través de la sangre de Cristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y gracias porque estamos en tus manos, tú guías nuestro caminar diariamente, tu voluntad es perfecta. Señor, oramos que nos dirijas en esta tarde, limpies también nuestras mentes y corazones de todo pecado, de todo estorbo, de cualquier distracción y que, Señor, tu palabra, que es poderosa y sabia, nos siga instruyendo y transformando para reflejar fielmente el carácter de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a comenzar en este mes de marzo una nueva serie de mensajes y a esta serie la he titulado Andemos en Sabiduría. Así es que durante el mes de marzo, primeramente Dios, vamos a estar tratando esta serie Andemos en Sabiduría y vamos a tener otros temas, obviamente, que van a hacer alusión al caminar del creyente, porque el creyente ha sido llamado a vivir en sabiduría. Pero hoy el título del mensaje es Buscar y entender la voluntad de Dios. Buscar y entender la voluntad de Dios. Así es que vamos a buscar, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, Romanos 12, verso 2. Bueno, si queremos vivir en sabiduría, obviamente la única forma es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, si no entendemos este punto tan importante de que el caminar sabio de un creyente tiene que ir acorde a la voluntad de Dios, entonces vamos a estar tomando decisiones incorrectas. Así es que en Romanos 12, 2 dice aquí el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que Dios, como creador del universo, como soberano que es, Él rige y controla y gobierna el universo y también nuestras vidas. Así es que para vivir sabiamente tenemos que entender y hacer la voluntad de Dios. Entonces comenzamos por este punto muy importante. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios tiene estas tres características, por lo menos aquí en este texto, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Es decir, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos viviendo de manera imperfecta, de manera defectuosa y sin fruto, y también con muchos problemas y todas sus consecuencias derivadas de estas situaciones. Así es que qué importante es que el creyente entienda este primer punto. Si quiero tener una vida sabia, que a fin de cuentas es una vida de gran bendición y una vida que va a llevar el fruto que Dios quiere, entonces mi vida tiene que estar conformada a la voluntad de Dios. Ahora, hay algunos aspectos en cuanto a la voluntad de Dios, y hoy vamos a tratar por lo menos tres aspectos de manera un poquito general, y en la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces, comencemos en primer lugar entendiendo que la voluntad de Dios es soberana. En primer lugar, la voluntad de Dios es soberana, ¿y esto qué significa? Bueno, que la voluntad soberana de Dios tiene que ver con sus propósitos eternos. Desde antes que este mundo y que este universo existieran, Dios planeó, ¿verdad?, crear el universo, crear los ángeles y crear al ser humano. Pero ¿cuál es entonces el propósito principal que Dios está buscando y que está llevando a cabo? Es, bueno, en primerísimo lugar, es el establecimiento de su reino en todo el universo. Entonces vamos a comenzar de lo general y vamos a ir más adelante avanzando hacia lo particular, hacia lo personal. Pero tenemos que entender ese primer punto. ¿Qué está buscando Dios en estos momentos? Establecer su reino en todo el universo. Así es que vamos a buscar en Apocalipsis, porque en Apocalipsis se nos da precisamente el cumplimiento de este propósito del Señor y que a fin de cuentas su voluntad soberana se va a llevar
a cabo, lo queramos o no lo queramos, ¿verdad? Con nosotros, a través de nosotros o a pesar de nosotros, la voluntad soberana de Dios se cumple. Apocalipsis 4:11 dice aquí la Escritura que, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, ¿por qué existe el universo? Bueno, porque a Dios le plugo, porque Dios quiso crear un universo, ¿verdad? Y en su voluntad entonces todas las cosas fueron creadas. Es decir, si Dios no hubiera dispuesto crear el universo y crearnos a nosotros, pues simple y sencillamente no existiríamos. Pero por la voluntad de Dios es que este universo fue creado y también el ser humano. Eso significa que entonces hay propósitos para la creación de Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Apocalipsis 11, 15. Dice aquí, al final de la tribulación, ¿verdad? Porque este texto está mencionando aquí cuando ya llegue el último juicio, bueno, se cumple el propósito soberano de Dios. ¿Y cuál es ese propósito soberano? Aquí está, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así es que, ¿cuál es este propósito soberano supremo? Que todos los reinos lleguen a estar bajo el señorío de Cristo Jesús. Y Él gobernará, como dice aquí, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que está llevando a cabo nuestro Dios el día de hoy a través de la historia de la humanidad? Establecer su reino, ¿verdad? Bueno, ahora vamos un poco más a lo personal. Isaías, capítulo 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. Pensamos en nuestra vida, bueno, ¿por qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Bueno, Isaías 43, 7 dice aquí, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿por qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. Ahora, ¿qué significa este propósito? El propósito para el cual Dios nos creó es para glorificarle. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios? Bueno, cuando a Dios lo conocemos, lo honramos, lo amamos, le agradecemos, lo alabamos. Estas son diversas maneras en las cuales glorificamos a Dios. Le servimos, le exaltamos y le obedecemos. Eso significa glorificar a Dios. Y también glorificamos a Dios cuando disfrutamos de su presencia, porque Dios quiere compartirnos sus bendiciones y todo lo que Él ha creado para que también nosotros podamos gozarnos en Él y también en sus bendiciones. Bueno, ampliando un poquito más este propósito, Efesios capítulo 1, versículos 9 al 12. Seguimos sobre este propósito, que Dios está estableciendo su reino para que Cristo gobierne por los siglos de los siglos. Y obviamente, ¿cómo gobernará Cristo? Pues de manera perfecta, sabia, llena de gracia, de justicia, porque así es el Señor. En Efesios, entonces, el apóstol Pablo amplía un poquito más este propósito supremo y soberano de nuestro Dios. Efesios 1, versos del 9 al 12, y dice aquí, Efesios 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, ¿qué propuso Dios en su voluntad? Y dice aquí que era un misterio, pero que a fin de cuentas Dios dio a conocer este misterio, o sea, dio a conocer cuál era su voluntad, verso 10. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad soberana de reunir todas las cosas en Cristo. Todo tiene que estar bajo el gobierno y bajo el señorío de Cristo Jesús. Y dice así, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, un día todo el universo estará bajo el gobierno perfecto de nuestro Señor y Salvador y Rey soberano, Cristo Jesús. Verso 11, dice que en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, o sea, conforme a la voluntad soberana de Dios, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es que estamos entonces entendiendo que todo lo que está sucediendo ha sucedido por la voluntad perfecta de Dios. Y versículo 12, a fin de
que seamos para alabanza de su gloria. Es decir, los creyentes tenemos que alabar la gloria, la perfección de Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Así es que ¿hacia dónde se está llevando a cabo la historia, mis hermanos? Bueno, hacia el gobierno perfecto de Cristo. Así es que mucha gente no sabe qué es lo que está pasando ahorita en todo el mundo, toda esta convulsión y en todos los aspectos. Bueno, a Dios nada de esto le tomó por sorpresa. Todo esto estaba dentro del plan soberano de Dios. Sí, hay cosas que no entendemos, pero Dios está usando todo esto y así será su voluntad cumplida. Bueno, vamos a ver otras características. Isaías 46, versos 9 y 10. Es decir, que el plan soberano de Dios se va a llevar a cabo. Así se oponga Satanás, así se opongan sus demonios, así se opongan los seres humanos rebeldes, la voluntad soberana de Dios se va a cumplir. Isaías 46, versos 9 y 10. Dice aquí: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Observe esta última frase: mi consejo permanecerá, o sea, mi voluntad permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, el plan soberano de Dios se va a cumplir. Ahora, la verdad, este asunto le molesta a mucha gente y sobre todo le molesta al hombre rebelde, al hombre que no quiere sujetarse a Dios, al hombre que piensa que Él es su propio Dios y que Él se gobierna a sí mismo y que no le rinde cuentas a nadie. Esto de la soberanía de Dios a la gente, a mucha gente, le molesta, le incomoda, ¿verdad? Pero Dios es el creador y Él cumplirá su voluntad, le guste o no a la gente. A fin de cuentas, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Salmo 33, versículos 10 y 11. Salmo 33, versículos 10 y 11. Bien, dice aquí la Escritura, a ver, Salmo 33, versos 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. A veces estamos muy preocupados por lo que las naciones están haciendo, ¿verdad? Pero simple y sencillamente Dios está permitiendo todo esto porque Dios va a usar aún la rebeldía y el pecado de las naciones. Dios usará todo esto para cumplir su perfecta voluntad. Verso 11. El consejo, o sea, la voluntad soberana de Dios, el consejo de Jehová, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es decir, Dios es el Dios de la historia, no solamente de la historia del pueblo de Israel, sino de la historia de todo el mundo, de todas las épocas. Dios está bajo el control de todos los actos de las naciones. Entonces, este es nuestro Dios sabio, perfecto y poderoso. Y aún inclusive, vea usted lo siguiente: el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, fue planeada por el Señor, fue prevista por Él, es parte de su voluntad soberana. Hechos 2, 22 al 24. Es decir, que la cruz de Cristo, su sacrificio, su sufrimiento, no fue un accidente. Ni tampoco que Satanás le haya ganado al Señor, por supuesto que no. Todo esto estaba contemplado y previsto en el plan soberano de Dios. Hechos 2, versículos 22 al 24, está predicando aquí el apóstol Pedro y dice aquí lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Observa esto entonces, que por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ya estaba establecido que Cristo tenía que morir. ¿Por qué? Porque era la única forma en la cual el ser humano iba a poder cumplir la voluntad de Dios, disfrutar de Dios, ser salvo a pesar de sus pecados.
El único remedio y el único camino en su sabiduría que Dios estableció fue entregar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, derramar su sangre, limpiarnos a través de esa sangre, ser perdonados y obtener el perdón de pecados y la vida eterna cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe. Bueno, así es que sus propósitos nunca pueden ser frustrados. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es la voluntad soberana de Dios? Ya que estamos en Hechos, busque ahora la siguiente carta, Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículos 33 y 34. Y aquí Pablo detalla o resalta otra característica de la voluntad de Dios. Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la voluntad de Dios es sabia. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, la voluntad del Señor es incomprensible, es profunda, es sabia. O sea, si usted quiere entender de manera plena la voluntad de Dios, no lo va a poder hacer, simple y sencillamente porque nuestra mente es finita, es limitada y está contaminada por el pecado, sencillamente. Pero lo que sí podemos hacer es, a la luz de lo que entendemos por la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, confiar en la voluntad soberana y perfecta de nuestro Dios. También la voluntad de Dios es providencial, es decir, Dios cuida de toda su creación y Dios orquesta todos los eventos del universo para que estos produzcan los resultados que Él busca. Obviamente el hombre ateo, el hombre rebelde, dice el universo está simple y sencillamente funcionando por las leyes de la naturaleza o leyes de la física, etc. Pero ¿quién estableció esas leyes? ¿Que son producto del azar? Por supuesto que no. Dios estableció esas leyes y Él las controla y Él las sostiene. Y todo el universo y la vida misma de cada persona es sostenida por la gracia y por el poder de Cristo Jesús. Él sustenta todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. Tal es el poder de nuestro Señor y Salvador. Tal es su sabiduría. Tal es su providencia. Y la providencia de Dios significa que Dios prevé y Dios provee. Entonces, ¿por qué muchas veces los creyentes estamos tan ansiosos, tan temerosos, tan nerviosos, tan angustiados? Porque no creemos en el plan soberano de Dios, no confiamos en la providencia de Dios, es decir, que Dios sabe todo lo que va a suceder. Y no solamente lo sabe y lo conoce, sino que Él provee y Él prevé todo esto. ¿Para qué? Para que el creyente pueda vivir con el sustento que Dios le ha prometido para una vida bendecida, una vida que hace su voluntad. Así es que otro aspecto final en cuanto a la voluntad soberana de Dios. Busquen Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29, 29. Ahora, obviamente, el creyente tiene que ser humilde delante de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no alcanzaremos aquí a entender todo. Esa es la verdad. Porque Dios es infinito, infinitamente glorioso, infinitamente sabio. Entonces, ¿cuándo alcanzaremos a comprender la totalidad de la sabiduría de Dios? Nunca, aun cuando estemos en su presencia. Así es el Señor de grande, de magnífico, de incomprensible. Pero siempre seremos saciados en su gracia, en su sabiduría. Y en Deuteronomio 29, 29 dice aquí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces, observe que hay una voluntad de Dios que es secreta. Hay una voluntad de Dios, un plan de Dios que es secreto. Hay cosas secretas de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es que no se preocupe por la voluntad secreta de Dios. Si Dios no ha querido revelarnos muchas cosas, es porque Él sabe que no las necesitamos entender, y aunque las entendiéramos en cierto sentido, quizás no estaríamos tampoco contentos. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué aquello, Señor? ¿Y por qué permitiste esto? ¿Y por qué hay esto?
Es como si nosotros quisiéramos enseñarle ecuaciones, ¿verdad? O álgebra a un niño de 2 o 3 años. No las entendería. Entonces, hay muchas cosas, situaciones dentro de la voluntad de Dios y dentro de su voluntad secreta, que no le ha placido al Señor ahorita revelárnoslas. Simple y sencillamente. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es lo siguiente. Así es, número 1, no se preocupe por lo que no conoce. Ocúpese por lo que sí conoce de Dios y de su buena voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice aquí, pero Dios nos ha revelado otras cosas, ¿verdad? Para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahora, ¿para qué? Y aquí está el punto, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, lo que Dios nos quiere revelar, con eso nos tiene que bastar. Y eso es más que suficiente para que obedezcamos al Señor y para que en esa voluntad de Dios que estamos acatando, hermanos, hay gran bendición. Sí es cierto, a veces hay, aún en la vida de los creyentes, situaciones muy difíciles, dificultades, sufrimiento, dolor, aún la muerte. Sí estamos en un mundo caído y pervertido y contaminado por el pecado. Pero, ¿qué hacer entonces cuando hay situaciones que no alcanzamos a entender, mis hermanos? Bueno, aquí está una respuesta. Primera de Pedro 4:12. Cuando haya situaciones que no vamos a entender, es más, hay cuestiones que aquí no las vamos a entender. Y si Dios quiere nos la va a revelar cuando estemos en su presencia, puede ser, está bien. Pero si no, ¿qué hacemos nosotros los creyentes con aquellas cuestiones o a veces personas o circunstancias que simplemente atravesamos o inclusive podríamos llamarle tragedias? Primera de Pedro 4:12 dice aquí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces ya nos previene la Escritura, mis hermanos. A veces parte de la voluntad de Dios el permitir algunas situaciones que van a ser muy difíciles en ocasiones, ¿verdad? Bueno, así va a pasar. Versículo 13. Ahora, cuando esto suceda, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como vimos hace una semana, bueno, los padecimientos aquí son breves, son temporales, pero la gloria que nos espera es una gloria infinita y una gloria eterna. Ahora, versículo 19, aquí está. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es lo que nos dice. Señor, no entiendo bien todo esto, pero ¿qué debo de hacer? Bueno, encomendar mi vida. O sea, está en tus manos mi vida, Señor. Hay una situación, hubo una pérdida, hubo tal o cual cosa. Señor, encomiendo mi alma a ti como Creador, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Dice aquí al fiel Creador, y mientras tanto, ¿qué? Y hagan el bien. O sea, ocúpate en hacer algo bueno, ¿verdad? Para los demás. En vez de estarte cuestionando, inclusive hasta torturando y lastimándote mentalmente, emocionalmente por tal o cual cosa, no. Deja este asunto en las manos de Dios. Echa tu carga en el Señor, ponla en Él y Él es fiel, confía en Él. Y por otro lado, haz el bien. O sea, ocúpate para que tu mente no esté pensando y pensando y pensando en tal o cual situación que fue difícil. Ahora, por ejemplo, y un último punto aquí. En cuanto a la voluntad secreta de Dios, aquí les doy un ejemplo. ¿Cuándo vendrá Cristo? Bueno, sabemos que Él viene y que Él viene pronto. Sin embargo, Jesús mismo nos dijo, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Eso es parte de la voluntad secreta del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, no sabemos ni el día ni la hora. Sin embargo, lo que Jesús nos dijo aquí muy claramente, ¿verdad? Es suficiente y está ahí en Mateo 24, del 42, Mateo 24, versículo 42 al 44. Está hablando aquí Jesús de su segunda venida. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, ni se preocupen de estar investigando el día y la hora. Eso no le toca a usted, ni a ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué hago, Señor? Verso 42, ahí mismo dice, velad. Verso 43, pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Verso 44, por tanto, también vosotros
Eso es lo que nos corresponde. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vendrá a la hora que no pensáis. Así es que, ¿qué me corresponde a mí como creyente a la luz de la venida de Cristo? Vivir preparado, estar orando y velando, y ya, el día y la hora, eso está en la sabiduría y en los planes secretos de Dios. Ok, vamos al segundo aspecto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no solamente es soberana, sino que también la voluntad de Dios es moral. Es decir, Dios nos ha dejado preceptos para conocer esta voluntad de Dios. Y este aspecto también es sumamente clave porque aquí viene la confusión y el problema y las malas decisiones que muchos creyentes han tomado en su vida. Por no abocarse a comprender primeramente la voluntad de Dios, ellos están primeramente buscando dónde voy a trabajar, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, en dónde voy a vivir. Dice el Señor, primero abócate a conocer la voluntad moral de Él. Ahora, ¿por qué? Porque la voluntad moral de Dios está en la Escritura en forma de mandamientos y principios, de mandamientos y principios para que los obedezcamos. Cuando usted conoce y va conociendo la voluntad moral de Dios y la está obedeciendo, eso le va a facilitar la toma de decisiones sabias y prudentes. Entonces, usted tiene que sumergirse en las Escrituras para conocer la voluntad moral de Dios. Y aquí hay un ejemplo, miren, Salmo 119. Salmo 119 en los versos 97 al 104. Salmo 119, versos 97 al 104. Lo que vamos a ver a continuación es la voluntad moral de Dios. ¿En qué consiste? Aquí está. Dice aquí, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Aquí ya se nos está aclarando que la voluntad de Dios, esa voluntad moral, está en los mandamientos, está en su palabra, y ellas le hacen sabio. Verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, si yo quiero discernir la voluntad de Dios, que vamos a ver a continuación, la voluntad personal de Dios para cada uno, yo tengo entonces primeramente que disponerme a meditar en la voluntad moral de Dios, en sus mandamientos. Verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Verso 102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Qué nos enseñó Dios? Su voluntad. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido camino de mentira. ¿Necesitas inteligencia, sabiduría para la toma de decisiones de todos los días? Primeramente tienes que establecer este fundamento de conocer la ley moral de Dios. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lamentablemente la gente es muy supersticiosa y la gente está siendo engañada por Satanás diciéndole si quieres conocer cuál es tu destino y qué decisiones debes de tomar, bueno, pues ve a tu horóscopo, ¿verdad? O ve y consulta a un chamán, a una divina para que te diga qué puedes hacer. Miles de tonterías y todas obviamente inspiradas por Satanás. Pero el Señor aquí nos da su palabra fiel y clara para que el creyente camine con integridad, con claridad. Ahora, en la voluntad moral de Dios, Dios nos da la libertad, ¿sí?, de obedecerle o desobedecerle. Aquí hay un punto muy importante. Por eso también a la voluntad moral de Dios se conoce como la voluntad permisiva. Es decir, Dios permite. Que aunque Dios nos está mostrando su verdad, aún así Dios nos da esa libertad de obedecer o desobedecer. Y esto es lo que sucede también en la experiencia de creyentes, ¿verdad? Que aún conociendo la voluntad moral de Dios, no la obedecen, no la acatan y hacen su propia voluntad y luego tienen que estar cosechando las consecuencias de su desobediencia, de su rebeldía, de su necedad. Entonces, dentro de esta voluntad moral de Dios, Dios nos dice, mira, esta es mi voluntad, pero tú decides.
¿Dónde está esto también claramente establecido? Deuteronomio 30:15. Mire, lo que le dice aquí el Señor a su pueblo a través de Moisés. Deuteronomio 30, verso 15 en adelante. Y dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es decir, el pueblo de Israel supo cuál era la voluntad de Dios. No la ignoró. Ahora, la ignoró por su desobediencia, pero no porque no la haya sabido, no porque Dios no se la haya dado a conocer. Le dice aquí el Señor: he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, o sea, su voluntad, para que vivas y seas multiplicado y Jehová te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Es decir, ¿qué es lo que quiere Dios? Bendecir a sus hijos, bendecir a su pueblo. Ojalá que esto lo pudiéramos entender, mis hermanos, pero hay personas y hay creyentes y hay adultos y hay jóvenes que piensan que Dios no quiere bendecirlos, que piensan que Dios los quiere tener encerrados y aburridos. No, Él quiere que te vaya bien, pero que te vaya bien conforme al bien que Él ha establecido, que es lo mejor. Verso 17: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, o sea, aquí está la elección, la decisión, la capacidad de obedecer o de rechazar. Verso 18, Dios advierte: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahora, obviamente está hablando a su pueblo, no está hablando aquí de la pérdida de la salvación de los creyentes, pero estamos aprendiendo estos principios. Versículo 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, ahí está, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es más, aún Dios les está diciendo: te estoy poniendo aquí las alternativas, la vida y la muerte, el bien y el mal. Pero Dios aún le exhorta al pueblo diciéndole: escoge la vida. O sea, aquí están las alternativas, pero yo quiero que tú escojas la vida. No los está forzando, no los está obligando, pero sí los está animando para que ellos escojan lo mejor, que es vivir bajo su voluntad. Así es que este es el asunto. La voluntad de Dios es esta voluntad moral, pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice Gálatas 6, versículos 7 al 10, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Así es que tenemos esta lección. Bueno, y entramos a este último punto. Y este va a ser más breve porque lo voy a explicar ya con más detalle, primeramente Dios, el próximo domingo. Y entramos al aspecto de la voluntad personal de Dios, la voluntad para cada quien. Y vamos aquí al Salmo 32, 8. Bien, hemos establecido estos fundamentos. La voluntad soberana de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad moral de Dios está escrita, está muy clara en su palabra. Estos son los fundamentos que por los cuales tenemos que comenzar. Es decir, conozco y me someto a la palabra de Dios, a su voluntad soberana, a su voluntad moral. Cuando yo tengo esa actitud de decir: sí, Señor, yo quiero que tu voluntad sea cumplida en mi vida, entonces he puesto las bases, he sentado las bases que me van a ayudar a tomar decisiones sabias y prudentes, que eso es lo que estamos buscando durante el énfasis de este mes, la sabiduría, andar en sabiduría, pero tiene que ponerse este fundamento doble. Muy bien, Salmo 32, 8, dice aquí en cuanto a la voluntad del Señor para cada uno: te haré entender, ¿verdad? Dios nos está diciendo personalmente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, es decir, te voy a aconsejar. Eso es lo que significa fijar mis ojos, te aconsejaré. Así es que qué importante es este asunto y este punto: te haré entender. Dios quiere que entendamos su voluntad porque esa es la única forma de vivir sabiamente. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Así es que, ¿a quién tenemos que acudir, mis hermanos o jóvenes? ¿A quién tienes que acudir
para que vayas tomando decisiones correctas, buenas decisiones, decisiones sabias. Otro asunto en cuanto a la voluntad personal que tenemos que entender, y yo espero que este texto le dé confianza y paz a su corazón. Job 14, verso 5. ¿Y por qué me refiero en cuanto a esa confianza y a esa paz? Porque hoy por hoy, y aún, ni modo, tengo que decirlo, hay creyentes que están siendo dominados por el miedo, por el temor, por la misma situación. Pero le voy a decir algo, esto no debe ser así. Ok, Job 14, verso 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Qué es lo que está diciendo aquí esta escritura? Que Dios ha determinado la duración de nuestros días. Dios ha determinado cuánto vamos a vivir en este planeta. Ni un día más, ni un día menos, ni una hora más, ni una hora menos. Dios en su sabiduría y en su soberanía ha establecido cuánto tiempo va usted a vivir aquí. Entonces, ¿por qué se preocupa de si va a morir antes de tiempo o no? Dios sabe cuánto tiempo y Dios sabe cuándo. Y si usted es creyente, pues cuándo le llamará Dios a su presencia. Entonces, en esa confianza, como dice también en otros salmos, Señor, mis tiempos están en tus manos. Así es que, mis hermanos, caminemos con gozo, con confianza, con paz, con valentía, sí, con prudencia, pero no nos dejemos amedrentar ni paralizar por el miedo, sino entendamos que estamos en la voluntad de Dios y Él sabe todas las cosas. Ok, entonces, dentro de esa voluntad personal que Dios quiere para nosotros, en primer lugar, ¿qué quiere Dios para usted? ¿Cuál es el primer propósito en esta voluntad de Dios para usted? Bien, busque 1 Timoteo 2. El primer propósito de Dios para usted o para ti, joven, no es que te diga con quién te vas a casar, a qué te vas a dedicar, no. El primer punto que Dios quiere destacar para cada uno de nosotros, porque es lo más importante, es, según 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el primer propósito en tu vida, que tú vengas a Cristo Jesús, que tú seas salvo, que tú seas su hijo, su hija. Este es el primer propósito. Porque ¿de qué vale que tengas o ganes todo el mundo? Dice Jesús en los evangelios. ¿De qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿No se te hace razonable eso? Bueno, entonces el primer punto es, déjame preguntarte, ¿ya has venido a Cristo en arrepentimiento y en fe? ¿Te has convertido a Cristo de corazón? Él es tu Señor y Salvador. ¿Le has rendido tu vida para que Él te salve, te perdone y dirija tu caminar conforme a su voluntad perfecta día a día? ¿Has creído en Él? Bueno, ese es el primer punto. Y el segundo es algo que está aunado a este, Romanos 8:29. Y sobre estos dos fundamentos tú tienes que sobreedificar las siguientes decisiones. Las decisiones que Dios te permita de aquí hasta que Él te llame a su presencia. Romanos 8:29 dice aquí, porque a los que antes conoció Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que, ¿cuál es el segundo gran propósito de su voluntad para contigo? Es que tu carácter, tu actitud, tu pensamiento, toda tu vida sea conformada a la imagen de Cristo. Es decir, que cada día tú te parezcas más a Cristo Jesús. En sus pensamientos, en sus actitudes, en tus palabras, en tus acciones, en todo. Que tu vida sea transformada y refleje a Cristo Jesús. Aquí están esos dos puntos principales en cuanto a sobre qué vas a hincar tus decisiones. Esto es importante. Ahora, la próxima semana vamos a tratar de dar respuesta a esas preguntas. Bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué carrera debo de escoger? ¿En qué escuela debo de estudiar? ¿Me casaré? ¿Con quién me voy a casar? ¿En dónde voy a vivir? ¿En qué iglesia me voy a congregar y voy a servir? Etcétera.
muchas cuestiones, pero vamos a establecer entonces los fundamentos para que en base a esos fundamentos tú te acerques al Señor y le pidas su guía y dirección para que tú tomes decisiones prudentes y sabias y entonces tengas un caminar sabio y prudente. Y quiero concluir con este versículo para que lo medites durante la semana. Colosenses 1, 9 y 10. Medítalo, por favor, un buen tiempo, porque de aquí vas a aprender mucho. Tan solo en este texto, Colosenses 1, versículos 9 y 10. Ya no lo voy a explicar, pero te lo dejo de tarea. Colosenses 1, 9 y 10 dice aquí: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Bueno, aquí está este texto que es también clave para que puedas ver la manera en la cual Dios te va a guiar y a dirigir conforme a su voluntad soberana, su voluntad moral y su voluntad personal para tu vida. Así es que espero que Dios nos ayude a través de este entendimiento para que busquemos y entendamos la voluntad de nuestro Dios y andemos en sabiduría. Oramos, mis hermanos, y luego permítame compartirle unos anuncios brevemente. Gracias, mi buen Dios, te damos porque tu voluntad es soberana, sabia, buena, agradable, perfecta. Y tú tienes, Señor, como propósito establecer tu reino, porque solamente viviendo bajo el gobierno sabio, justo y perfecto de Jesucristo, tu Hijo, es que, Señor, experimentaremos una vida como tú deseas, disfrutando de tu presencia, viviendo, Señor, bajo tu gracia y bajo todo lo que tú has preparado eternamente para todo tu pueblo, para todos aquellos a los que nos has llamado a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú eres soberano y tú estás controlando todo el universo y lo que está pasando en nuestra vida. Aunque, Señor, estamos viendo situaciones muy difíciles y adversas, pero todo esto tú lo conoces y esto es parte de tu plan, porque tú estás llevando todo esto hasta la consumación para que Jesucristo sea establecido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, a discernir tu voluntad que ya está escrita en las Escrituras, para que en base a estos fundamentos, Señor, podamos ser sabios y tomar decisiones prudentes, correctas, de tal manera que nuestras vidas te glorifiquen y nuestras vidas, Señor, lleven fruto y sean bendecidas y de bendición para los demás. Gracias, Padre Santo, te damos por todo esto y permítenos que durante esta semana nuestro caminar sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, solamente recordarles que, continuamos los domingos con las prédicas a las 12 del día. Los miércoles a las 8 de la noche estamos compartiendo el libro de los Salmos con la serie Revitalizando Nuestra Fe, miércoles a las 8 de la noche. Y pedirles que estemos orando porque prontamente podamos otra vez reunirnos aquí en el templo y las puertas sean abiertas para que podamos congregarnos. Entonces ahí les dejo ese motivo especial para que pronto podamos una vez más congregarnos. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga y estamos en contacto. Gracias.